jltradio.com y Cecilia Taborelli presentan Citas Conscientes, un espacio para nutrir mente, cuerpo y alma, donde te invitamos no solo a decir presente, sino a estarlo, porque si no es aquí, ¿dónde? Y si no es ahora, ¿cuándo? Citas Conscientes con Cecilia Taborelli, un espacio de reflexión y armonía. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, muy buen instante presente. Te doy la bienvenida a una nueva cita consciente, con los brazos abiertos como siempre y hoy con un corazón abierto para aprender, para seguir aprendiendo a mirarnos, a estudiarnos, a autoobservarnos. Y te cuento esto porque hoy estoy compartiendo esta cita con alguien muy especial. Ya sé, te lo digo todas las citas porque todos somos especiales, pero la gente como la que tengo hoy aquí conmigo realmente son esas lucecitas en el camino que cuando las miramos nos comparten su luz y nos permiten mirarnos aún con mayor claridad. Entonces le voy a dar la bienvenida a David del Rosario. Bienvenido, David. Hola, Ceci, encantado. Gracias por estar aquí. Para mí es un honor tenerte porque tú sabes que te sigo silenciosamente hace bastante tiempo y es absolutamente fascinante el material que tú aportas y que compartes. Entonces, pensando cómo iba a iniciar esta cita, te comentaba antes que estuve de viaje y me siento irresponsable de no preparar estas citas con más detenimiento, y por otro lado siento también que es un ejercicio esto de lanzarse a la espontaneidad y de permitir que el momento presente nos vaya mostrando el camino. Así que aprovecho para excusarme porque si sale mal, ya saben por qué sale mal. Aunque que es mal, ¿no es cierto? Pero te quería compartir una frase que puse en Facebook hace no recuerdo cuánto tiempo. Y la frase era acerca de meditar. Meditar con el propósito no de controlar nuestros pensamientos. Decía, medita no para controlar tus pensamientos, sino para que tus pensamientos dejen de controlarte. Y quiero compartirte esto porque me he dado cuenta desde un tiempo a esta parte que parecería que le estamos dando a nuestros pensamientos una identidad propia. Es como si de repente la mente se hubiera convertido en un monstruito o en una identidad que tiene su propia autonomía y que, bueno, a veces podemos domarlo o domesticarlo y otras veces caemos víctimas del lugar a donde quiera llevarnos. Te cuento esto porque quisiera que nos ilumines un poco para aprender, para poder entender qué son los pensamientos, qué es el pensamiento. Eso de pienso, luego existo. Entonces, soy yo, el pensamiento es autónomo, independiente, me domina, lo domino. ¡Qué lío! Te escucho, David. Rescátame, por favor. El pensamiento, eso tan cotidiano y tan enigmático al mismo tiempo, ¿no? Eso que nos acompaña cada día en cualquier cosa que hacemos, pero no sabemos de dónde surge, no sabemos cuál es su origen, sin embargo está ahí y tampoco sabemos muy bien muchas veces qué hacer con ellos. Yo me di cuenta hace un tiempo de que la mayoría de personas tratamos de hacerlo lo mejor posible con la situación y los conocimientos que tenemos. Entonces, partiendo de ahí, surgen muchas ideas interesantes. Mira, una de las ideas interesantes que a mí me ayudó un poco a entender la historia de los pensamientos ocurrió en el laboratorio de Gazzaniga. Gazzaniga es un neurocientífico que trabajaba con personas que se le había hecho una incisión en el cuerpo calloso. Es decir, a ver, tengo por aquí un cerebro. Mira, esto es una réplica de un cerebro humano. Oh, wow. ¿Vale? El cerebro está a tamaño real, es uno que utilizamos para estudiar las partes y para enterarnos un poquito anatómicamente de dónde está cada qué. Entonces, no os asustéis, si yo hago así, el cerebro tiene dos hemisferios. Ajá. Y si te fijas por aquí dentro, hay como una especie de fibras blancas, Ajá. que eso es lo que conectan los dos hemisferios. ¿Qué hizo Gazzaniga?
¿Y a qué personas estudiaba? Estudiaba pacientes a las que, debido a una epilepsia refractaria, es decir, una epilepsia que no responde a tratamiento, les habían seccionado esa parte, es decir, se había quedado con el cerebro dividido. Se había quedado un hemisferio por un lado y un hemisferio por el otro. O sea, como desconectados. Sí, desconectados entre sí. Esas fibras blancas son las que envían información de una parte del cerebro, de un hemisferio del izquierdo, al otro, el hemisferio derecho. Correcto. ¿Y qué encontró Gazzaniga? Gazzaniga se dio cuenta de que todas las personas tenemos en el hemisferio izquierdo un módulo, es decir, una combinación de redes neuronales que se llama el intérprete. Y ese intérprete, ¿qué hace todo el tiempo? Trata de dar coherencia a las cosas que nos ocurren. Esta es una primera pista con la que yo me encontré que como mínimo apunta en la dirección de qué son los pensamientos. Yo luego, claro, aquí hay, como siempre en ciencia, yo trabajo en un terreno muy pantanoso, que es el de tratar de averiguar cómo la mente hace sinapsis con el cerebro. Entonces, cuando tú te empiezas a abrir con este tipo de ideas y empiezas a experimentar, que yo fui lo que hice, empiezas a descubrir cosas muy interesantes y que nunca antes te habías dado cuenta. Ese es el poder de la ciencia. La ciencia no sirve para tener razón, sino sirve para ver una perspectiva de vida, por ejemplo, los pensamientos, desde un ángulo distinto. El que quiere tener razón entre tú y yo, Ceci, es el ser humano, y por eso lo defiende, ¿no? La ciencia tiene voz propia y se llama método científico, no necesita defensores. Entonces eso significa que desarrollando experimentos nosotros podemos ver un aspecto cotidiano de la vida, como es un pensamiento, de una forma distinta, y eso nos lleva a aprender. Por ejemplo, este vídeo nosotros lo podríamos utilizar para hacer un experimento. Seguramente las personas que estén viendo este vídeo, que nos estén viendo a nosotros esta entrevista, automáticamente su intérprete empezará a proponerle pensamientos. A unos a lo mejor les parecerá súper interesante, a otro dirá, pero vamos a ver, a mí qué me interesa el cerebro. Claro. Otros dirá, voy a seguir escuchando porque a lo mejor esto me ayuda. No importa. Lo que importa es algo muy sutil que pasa desapercibido en nuestro instante, en nuestra cotidianidad, y que para mí es de mucha relevancia. Y es que si todas las personas están viendo el mismo vídeo y están pensando cosas distintas, eso quiere decir que aquello que piensan no proviene del vídeo. ¿Por qué? Muy sencillo, porque si no todos deberían pensar lo mismo. Y no ocurre así. Entonces, ¿dónde se origina el pensamiento? Con lo que sabemos hoy en día, podemos decir que el cerebro de cada espectador influye en la propuesta que le hace su intérprete. Y fíjate cómo poco a poco, conforme vamos investigando este mundo de los pensamientos, vamos encontrando el vocabulario adecuado. Digo, la propuesta que hace nuestro intérprete. Maravilloso. Porque si seguimos entrando, nos daremos cuenta de que tú no piensas, de que yo no pienso, de que piensa nuestro cerebro y que lo hace con la misma naturalidad que nuestro corazón bombea sangre o que nuestros riñones bombean fluido. Es su función pensar. Bueno, pero a ver, uy, me encantó ese lugarcito que me diste, porque tienes razón, ahora que me lo dices, mi corazón bombea sangre, como algo y mi aparato digestivo digiere, y yo no necesito ser consciente de eso. El sistema funciona de manera independiente y autónoma de mi conciencia. Pero lo que yo siento es que no sucede lo mismo en términos de pensamientos. ¿Por qué? Porque cuánta gente está padeciendo hoy su realidad, sus circunstancias, sus resultados, por no, y corrígeme si lo que estoy diciendo no es apropiado, por no agregarle conciencia o por no ser consciente de la existencia de ese intérprete del que tú me hablas. Entonces paso a ser un resultado de mis circunstancias. ¿Es correcto Totalmente. Esto que digo? Sí. Mira, ahora ya verás a lo largo de esta entrevista, vamos a aprender a no movernos en términos de verdad y mentira, sino nos vamos a mover en términos de utilidad, de si esto que estamos pensando es útil, y con ello me refiero, me lleva a aprender algo nuevo, o si aquello que estamos pensando no es útil, es decir, me mantiene en un espacio de sufrimiento. Y también vamos a descubrir durante esta entrevista que no es lo mismo el dolor que el sufrimiento. Entonces, una vez te expongo estas ideas, tú imagínate que todo lo que pensamos, imagínate un mundo en el que todo lo que pensamos solo sea una propuesta neuronal. Una propuesta neuronal que tu cerebro hace en base a 3 ingredientes, es decir, a tu experiencia pasada, a todo lo que tú has vivido. Otro ingrediente sería nuestra base genética, que influye un poquito porque todas las personas somos en un 99,9% idénticos genéticamente hablando.
y también nuestras expectativas de futuro. Tú imagínate un mundo en el que tu intérprete, es decir, este módulo que tenemos en el hemisferio izquierdo del cerebro, hace una propuesta en cada situación de vida usando tu experiencia pasada, tu base genética y tu perspectiva de futuro. Eso significa una cosa muy potente, que es que tus pensamientos dejan de ser hechos y pasan a ser propuestas neuronales. Eso tiene la capacidad de revolucionar el mundo que vemos, porque si un pensamiento ya no es un hecho, sino una propuesta neuronal, no necesitas defenderlo. No necesitas defender ningún pensamiento. Pero son propuestas, a ver, en español sería customizadas. Son propuestas hechas a medida de Cecilia. Exacto, no solo de Cecilia, sino también del instante en el que Cecilia está. Correcto. Para cada situación de vida, para cada instante presente, tu intérprete, tu cerebro, te propone un pensamiento. Al ser una propuesta se abre una posibilidad y es que tú puedes decidir si usarlo o no. Cuando un pensamiento es un hecho, esa posibilidad no existe. Lo que piensas es, punto, y pasas directamente a sentirlo / sufrirlo. Claro. Esta sutileza, que yo lo único que estoy presentando es un modelo mental diferente que se puede explorar. Yo no te estoy diciendo esto es verdad o es mentira. Yo digo, este modelo puede ser útil para descubrir aspectos de la mente que no conocemos. Y la ciencia hace eso, utiliza modelos para aprender. Cuando viene un modelo mejor, y con mejor le pongo comillas, es decir, un modelo que me permite observar un aspecto diferente, paso a usar ese modelo y todos los modelos se complementan. Maravilloso. No hay uno más anticuado, uno más nuevo, uno mejor, otro peor. Por eso te digo, dejemos de ver la vida en base a si tengo razón o no la tengo, a si tengo la verdad o no la tengo, y pasemos a ver la vida en base a la utilidad de este momento, de esto que pienso. ¿Es útil esto que pienso para mí ahora? Eso, al convertirse en una propuesta, es que se abre un espacio, Ceci, que a mí me pone la piel de gallina. No, increíble, increíble. Es una nueva vida. Cuando te das cuenta de esto, lo único que sabes es que no sabes vivir la vida. No sabes si viendo el pensamiento como una propuesta en lugar de como un hecho voy a ser más feliz o no voy a ser más feliz. No lo sabes. Lo único que sabes es que nunca has vivido tu vida de esa manera. Y claro, yo como buen investigador, lo único que puedo hacer es abrirme a vivirla y a ver qué me da esa vida donde mi pensamiento es una propuesta y no un hecho. ¿Qué me da esa vida donde yo no creo saberlo todo, donde yo no busco una verdad, donde no la defiendo, sino simplemente me abro a experimentar estas propuestas que me hace mi cerebro? Cuando esto ocurre, sucede una cosa para mí maravillosa, y es que tu comportamiento y la forma de funcionar de tu organismo empiezan a alinearse. Y de nuevo, ahí pasan cosas. Yo no estoy diciendo que pasen cosas mejores o pasen cosas peores. Estoy simplemente proponiendo de que pasan cosas y esas cosas pueden ser útiles. ¿Por qué no investigarla? Porque es desconocido. Sé que da miedo. Yo siento muchas veces el miedo, pero ese miedo ni aumenta ni disminuye la probabilidad de que en tu vida pasen cosas. Simplemente es miedo. ¿Qué es el miedo? Es un pensamiento, es una propuesta neuronal, que si tú lo ves como propuesta puedes decidir usar o no. Uy, mira, diste en la palabra que yo más adoro. Decides. Tú decides. Y creo que eso es una palabra súper clave en lo que estamos hablando. Y me he encontrado tantas veces en una conversación revisando un conflicto o una situación poco feliz con otra persona, invitándolos y convocándolos a elegir, o sea, a mostrarles que al fin y al cabo están eligiendo consciente o inconscientemente un patrón de pensamiento. Y tú sabes que siempre recibo la misma respuesta. Estoy segura que tú podrías adivinar cuál es la respuesta. Bueno, sí, suena fantástico, pero es tan difícil. Es tan difícil. Es buenísimo esto, Ceci, porque mira, imagínate que ese es tan difícil es solo una propuesta neuronal que tú puedes decidir usar o no. La distancia a lo que quieres conseguir solo es tan difícil, pero no lo vemos. Esto que estamos hablando, yo me estoy dando cuenta de que no se puede hacer ver. O lo ves o no lo ves. Y lo veo en mí. Yo me he pasado mucho tiempo estudiando, trabajando en la universidad, defendiendo ideas, porque no veía que un pensamiento es una propuesta neuronal. Pensaba que era yo quien pensaba esas cosas y por lo tanto, si esas cosas se caían, si esas cosas no tenían razón, yo pasaba a caerme y pasaba a no tener razón. Entonces no lo veía. Y esto es una cosa que es muy íntimo.
es de cada uno. Nosotros podemos invitar a la gente a que mire en esa dirección, pero no podemos obligar a nadie a que mire. Y claro, para ver hay que mirar. Pero aquí hay una cosa muy importante. Solo el que no sabe mira. Si tú crees que sabes, no miras. Si tú crees que sabes cómo es la vida, que esto es así, que esto es verdad, no miras. No buscas ese segundo uso de los pensamientos de si es útil o no es útil. Y esto, hay muchísimas personas hoy en día, yo me incluyo entre ellos, no hace mucho tiempo, yo también vivía así, me pasaba la vida en busca de la verdad. Y no me estaba dando cuenta de que esa búsqueda era la que realmente generaba ese dolor, ese sufrimiento, ¿no? Y cuando empecé realmente a descubrir y empecé realmente a mirar, porque me di cuenta un día de que aunque todo iba de maravilla, no era feliz. Cuando empecé con las herramientas que yo tenía, yo en ese momento trabajaba en la universidad y mi herramienta era la ciencia y yo mido cosas, a mí me gusta mucho medir cosas y sé que esas cosas no hablan acerca de la verdad o la mentira de las cosas, sino simplemente me dan otro punto de vista. Cuando yo empecé con mi misma vida, no cambió nada, a usarla de manera diferente, todo se movió y ese movimiento también es el que te está esperando. Tu vida te está esperando. Siempre hay algún aspecto de tu vida que quiere ser visto, ya sea experimentar la vida teniendo en cuenta que el pensamiento es una propuesta, ya sea experimentar la vida sintiendo tus emociones en lugar de gestionarlas, da igual el aspecto que busques, pero todos los aspectos que tú no te hayas abierto a vivir, a experimentar, te están esperando. A ti, a nadie más. Suena tan simple, ¿no? Y por ahí lo es. Lo que pasa es que la invitación es a experimentarlo, no a pensarlo, porque si vuelvo a permitirle a mi cerebro que vuelva a pensar esto, mi cerebro me va a volver a decir, pero no es tan fácil como ustedes lo dicen, es complejo. Totalmente. ¿No? Pero fíjate que el otro día pensaba, qué pesadez a veces es, aun cuando sabemos, porque lo sabemos hasta intuitivamente, que el pensamiento que estamos teniendo es tóxico. Parecería que nos declaramos impotentes y que no podemos salir de ese círculo vicioso en el que estamos inmersos, ¿no? Esos pensamientos recurrentes que están todo el tiempo. Y alguien viene con otra propuesta y lo primero que hacemos es decir, no, eso es demasiado para mí, yo no puedo, es muy difícil, tú lo haces sonar muy fácil, entonces nos alejamos. Pero supongamos que no nos alejamos y que decimos, bueno, vamos a intentarlo. A ver, David, ¿qué tengo que pensar ahora? Si me sirve o no me sirve. Bueno, ok, no me sirve este pensamiento. Lo descarto. ¿Tú me estás invitando a que yo ignore un pensamiento? ¿Dónde lo pongo? Digo, a ver, pienso, ay, David, qué mal tipo, me tiene harta, no lo soporto, me da... O digo, no quiero pensar eso, porque la verdad es que ese pensamiento en esta entrevista no me permite acercarme al objetivo de tener una entrevista en armonía, ¿no? Entonces... Vamos allá. ¿Qué hago con ¿no? Como el diablito y el angelito. ¿Qué hago con este diablito que me está diciendo, uy, David, qué pesado, la verdad que lo que está hablando me parece una estupidez, ¿no? ¿Qué hago? ¿Dónde lo pongo esto? ¿Dónde lo pongo? Vamos allá. Mira, da igual el pensamiento que te proponga, por ejemplo, podemos decir eso, ¿no? ¿A qué está diciendo esto? Es una estupidez, es una propuesta neuronal. Cuando tú usas un pensamiento, cuando tu cerebro te lo propone, tú no tienes que hacer nada para que tu cerebro te proponga un pensamiento. Él lo hace automáticamente. Sí. Entonces, cuando él te propone un pensamiento y tú le prestas atención a ese pensamiento, en tu cuerpo ocurren dos cosas. En neurociencia lo llamamos el afecto, ¿no? Que forma parte de la red interoceptiva. ¿Y qué es esto traducido al día a día? O sea, poniéndole esta idea, zapatillas de estar por casa, ¿esto qué significa? Esto significa que cuando tu cerebro te hace una propuesta, por ejemplo, ¿qué está diciendo este tío, David? Eso, y tú le prestas atención, automáticamente tu cuerpo empieza a imprimir esa sensación que genera el pensamiento que está diciendo David todo esto. Esa sensación, ese sentido afectivo, normalmente tiene dos componentes. Una de ellas es una sensación de bienestar o malestar. Tú lo notas. Tú, por ejemplo, cuando tienes una resaca, la sensación de malestar es muy elevada. Eso te lo está dando tu sentido interoceptivo. Pero hay otra cosa más. Tu nivel de excitación, es decir, si estás tranquilo o estás excitado. Cuando tú usas un pensamiento y miras qué sientes, te vas a encontrar con estos dos ingredientes, bienestar, malestar y nivel de excitación. Ese nivel de bienestar, malestar y de excitación te está hablando acerca de la utilidad de lo que piensas. Entonces, ¿qué hago con mi pensamiento? Siéntelo. Porque eso que sientes te está hablando acerca de lo útil que es ese pensamiento. Cuando yo te pregunto, Ceci, este pensamiento, bueno, sí, David, esto es muy bonito,
bla, 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 te sirve para vivir este momento, la respuesta a esa pregunta no es un argumento racional de, bueno, sí, pero entonces no. Es una sensación, es una respuesta íntima para que lo puedas sentir. ¿Qué ocurre a nivel cerebral? Cuando tu cerebro te hace una propuesta y tú empiezas a prestarle atención al pensamiento, se activan unas redes atencionales. Pero cuando empiezas a prestar atención al sentimiento, se activan otras, unas redes atencionales que apuntan hacia ti. Entonces, cuando tú haces eso, estás reconociendo dos cosas, y esto es muy interesante. Primero, que tu cerebro es una propuesta que genera una emoción, y luego que esa emoción viene generada por ese pensamiento. Cuando tú realmente asumes eso y cuando tú realmente lo empiezas a sentir, descubres que eso que la persona que está viendo esto está sintiendo no tiene nada que ver conmigo, no tiene nada que ver con David, sino que está relacionada con aquello que su cerebro le propone en base a su experiencia pasada y a sus metas de futuro. Tiene que ver contigo, todo lo que piensas, absolutamente todo lo que has pensado en tu vida y todo lo que pensarás, tiene que ver contigo, no tiene que ver con nadie más. O sea que hay un hecho de, hay un movimiento aquí también de dejar el papel de perrito con correa al cuello y tomar el de me hago responsable, o sea, crezco, me hago mayor, ¿no es cierto? O sea, tengo que poder entender que todo esto, lo que tú me estás diciendo ahora, si yo vuelvo a elegir decirte, David, suena muy bonito, pero la verdad que es tan difícil. Tú sabes, yo ya tengo una edad en la que de vuelta, si me chequeo y soy honesta conmigo misma, me voy a descubrir entrando en un estado de frustración, que por otro lado, cuando a mí me lo dicen y cuando yo lo escucho, a mí también me lleva a ese terreno. Cuando yo escucho a alguien al quien le estoy ofreciendo una propuesta, una posibilidad nueva, y me dice, bueno, si para ti es muy fácil, pero qué difícil, a mí automáticamente es como si me salpicara esa frustración y la siento en mí. Y es donde digo, momento, aquí tengo que dividir y dibujar una línea y hacerme cargo ahora de esta frustración que yo estoy sintiendo cuando escucho al otro elegir o no elegir lo que yo le estoy proponiendo, ¿no? Entonces, totalmente. ¿Te puedo hacer un matiz ahí en medio, Ceci? Por favor. Porque es una cosa que no vemos. Cuando una persona, por ejemplo, te dice algo a ti, aunque pase desapercibido, automáticamente tu cerebro te hace una propuesta de eso que ha ocurrido. Entonces tú pasas a sentir la propuesta que tu cerebro te ha hecho a él. No te está salpicando nada, sino simplemente tu cerebro ha hecho una nueva propuesta y tú la estás usando. Excelente. El problema, si podemos llamar problema a esto, es simplemente que es un proceso ahora mismo inconsciente. Es decir, que no nos damos cuenta. Mi cerebro propone un pensamiento y yo lo uso sin vacilar. ¿Por qué? Porque no sé o desconozco cómo funciona mi mente y mi organismo. Cuando yo empiezo a darme cuenta que la función de mi cerebro es pensar, cuando yo empiezo a darme cuenta que cuando yo uso ese pensamiento empiezo a sentir una sensación, dejo de culparte a ti por lo que siento. ¡Ay, qué y ahí hermosura! empiezo a tomar la responsabilidad. Vive ahora, por ejemplo, con tu pareja desde esta perspectiva y tu cerebro va a decir, sí, pero es que yo pongo el estado final, relación de pareja, y es que cuando pongo relación de pareja, mato. Es solo una propuesta neuronal. Esta es una propuesta neuronal de distancia de un montón de cosas desconocidas. Ya te digo, nosotros siempre el cerebro va a proponer muchas cosas. Bueno, pero si lo que me propone David, esto lo hago, esto me va a hacer más feliz o no me va a hacer más feliz, no lo sé. Simplemente sé que te va a llevar a un espacio en el que nunca te has atrevido a caminarlo. Yo creo que vale la pena descubrirte. Yo creo que vale la pena descubrirme. Yo creo que vale la pena descubrirnos. Ok, ahí voy. ¿Me agarras? Dale. Ahí voy, Ok. Dale. Entonces, a partir de ahora, tengo una nueva estrategia. Lo que voy a hacer es, todas las mañanas cuando despierto y amanezco, me voy a decir, hoy voy a permitirme descubrir pensamientos nuevos. Hoy voy a ser libre. Hoy voy a estar atenta. Hoy voy a poner mi atención en solamente lo que mi bla, 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 bla. Esto de estoy feliz, estoy sana, hoy va a ser un día excelente, el típico pensamiento positivo, ¿no? ¿Es esto lo que tú me estás proponiendo? No. Mira, cuando yo quiero ser positivo o cuando yo quiero tener pensamientos positivos, normalmente es por algo. Es por sentirme de manera positiva porque pienso que no me siento de manera positiva. Es decir, yo lo que hago es dibujar una estrategia que me lleve a evitar ciertas situaciones de vida o conseguir ciertas situaciones de vida. Eso es una decisión, es un pensamiento que si lo investigas tiene sus raíces en el miedo. El miedo, cómo funciona desde un punto de vista neuronal, es bastante curioso porque utiliza ciertas áreas, como por ejemplo el mesencéfalo o bueno,
ciertas áreas cerebrales y que te das cuenta de que esas áreas las comparte con la confianza. El miedo y la confianza utilizan prácticamente las mismas redes neuronales para funcionar. Wow. Eso quiere decir que en cada situación de vida, seamos conscientes o no, estamos decidiendo si temer o confiar. Entonces, cuando yo empiezo a dibujar una estrategia con algún fin, cuando yo empiezo a negociar con la vida y le digo a la vida, vida, yo voy a pensar bien, pero tú tráeme una pareja, o no me hagas que esto me vuelva a pasar, que la gente que vea este vídeo, por favor, que le guste mucho. Cuando yo empiezo a intentar negociar con la vida, lo hago porque tengo miedo, Ceci, porque tengo miedo de que ocurran ciertas cosas en mi vida. Y eso no tiene nada de malo. Yo no estoy diciendo que sea malo o sea bueno. Yo estoy simplemente diciendo vamos a mirarnos. Cuando llevas esto a todo lo que hemos dicho anteriormente desde que hemos comenzado esta entrevista de los pensamientos es, por favor, Ceci, descansa. Deja a tu cerebro que sea como es. No intentes tener una estrategia para sacarle tajada a la vida. No inicies una acción que tiene sus raíces en el miedo. Simplemente descúbrete por el placer de descubrirte. Qué maravilloso. Y mira que ahora te escucho y digo, porque al fin y al cabo, si yo desarrollo una estrategia y supongamos que la desarrollo y me da sus resultados, ¿no? Porque empiezo realmente a sentirme mejor, estoy de buen humor, la realidad empieza como a mutar y todo empieza a fluir. El día, Dios no permita, el día que esa estrategia no me funcione o que me levante con el pie izquierdo o lo que fuera que pase, vuelvo a foja cero, porque vuelvo a seguir, siento como que de alguna manera cambié el color del collar que me lleva el pensamiento, en cambio de rosado ahora es verde, ¿no? Pero el pensamiento positivo hueco, no entendido desde esto que agradezco tanto que nos ilumines y compartas, sigue volviéndonos a poner como en esa ruedita del hámster, ¿no? Que creemos que estamos evolucionando y que estamos progresando, porque mira, me siento mejor, no me duele tanto esto, el mundo me sonríe, claro. Y en algún momento, pláfate, te la van a dar porque te vas a dar cuenta que no sos libre. O sea, que sigues estando, como tú dices, especulando en qué rinconcito me pongo para que no me la den muy duro. Totalmente. Mira, cuando no eres libre, una de las principales herramientas que usamos es la proyección. Es decir, es creer que lo que sentimos proviene de los demás. Y eso no lo hacemos porque seamos malas personas. Nuestro cerebro está todo el tiempo buscando el buen presente. Es decir, está buscando que lo que nos pasa en la vida sea coherente. Al cerebro no le importa la verdad, le importa la coherencia. Entonces, claro, el pensamiento positivo tiene su punto lógico, ¿eh? El 85% de las veces, las cosas que sentimos están directamente relacionadas con las cosas que pensamos. Entonces yo digo, bueno, pues voy a pensar más positivo, me voy a sentir más positivo. Sí, pero aquí hay una cosa que pasamos por alto, y es que nosotros no pensamos, piensa nuestro cerebro. Lo hemos visto, lo hemos descubierto. No es tu función pensar, es la de tu cerebro. No es tu función latir, es la de tu corazón. No es tu función respirar, es la de tus pulmones. Relájate. No estás haciendo nada mal. No hay nada mal. Lo único que hay simplemente es una vida que está esperando ser vivida, es un cuerpo que está esperando ser explorado, es una mente que está esperando ser investigada. Si algo ocurriese es eso simplemente. Entonces, claro, cuando yo no sé cómo funciona mi mente y mi organismo, llevo a cabo acciones que no están alineadas con la forma de funcionar de ese organismo. Y entonces hago cosas como intentar cambiar a los demás, o como defender la verdad, o como tratar de hacer mis pensamientos más positivos, o como tratar de gestionar mis emociones. Hemos hablado de los pensamientos positivos. Hemos visto que puede llegar a ser muy frustrante tratar de cambiar unos pensamientos. Cuando tú no piensas, piensa tu cerebro. Puede llegar a ser frustrante. Es como intentar cambiar, no sé, los latidos de tu corazón. Puedes ir a clases de yoga y puedes respirar y puedes ir viendo que la respiración sí tiene una influencia en la velocidad en la que late tu corazón, pero llega un momento en el que de repente pasa algo inesperado en tu vida y pasas a dejar de controlarlo y entonces pasas a sufrirlo. La historia es, deja de querer controlar. Simplemente, empieza a alinear tu comportamiento con la forma de funcionar de tu cuerpo y descubre qué pasa. En términos prácticos, bájamelo a términos prácticos, porque de vuelta estoy segura que hay muchos que nos están escuchando y están diciendo, pero ¿cómo lo hago? Porque esos pensamientos recurrentes están todo el tiempo como una nube negra, ¿no? Vamos a coger eso, esto es una propuesta cerebral que podría hacer el cerebro de cualquier espectador. Sí, pero ¿cómo lo hago? Porque hay unos pensamientos recurrentes. Eso es una propuesta. Mírala, siéntela. ¿Qué te hace sentir esa propuesta cerebral? Entonces pasas a sentir
pasas a sentir, pasas a ver tu nivel de bienestar y malestar y pasas a ver tu nivel de excitación y tu nivel de tranquilidad. Esa sensación te está hablando acerca de la utilidad de lo que piensas. ¿Cómo te hace sentir el pensamiento? Sí, 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 esto es tal, pero los pensamientos recurrentes. Siéntelo, descubre a través de esa sensación su utilidad. Esa sensación te está hablando todo el tiempo acerca de su utilidad. No es una respuesta racional lo que buscas, es esa sensación, ya la tienes, siéntela. Por ejemplo, siéntela. yo podría preguntarme ¿por qué no soy feliz? ¿Por qué todo esto me pasa siempre a mí? ¿Qué mala suerte tengo? ¿Es karma que estoy pagando? O sea, esa sería una propuesta, ¿no? Sí, Otra sí. propuesta que desde mí, esto sí es un juicio absolutamente personal, cuando me escucho, cuando me veo eligiendo esas propuestas, no puedo ignorarlas, porque si las ignoro y las resisto es como la pelota de inflada que trato de meter abajo del agua, que en cuanto la suelto me dan la cara y me rebota y, o sea, no la paro. Sino que lo que trato es de como cambiar el foco, ¿no? Y cambio la textura de la pregunta. Por ejemplo, ¿cómo sería Ceci feliz? ¿Cuál sería la versión de Cecilia feliz en este momento? Y es como que a veces digo, ¿qué poder tiene el pensamiento? Porque es un movimiento, o sea, no me he movido, no he cambiado a la escena, no he cambiado a los protagonistas, ni a los coproductores, ni a los... Simplemente es un clic que cuando cambio el tipo de pregunta, me abre todo un mundo de posibilidades. Y ahí es cuando te digo que muchas veces digo, ay, pero qué esfuerzo es tener que remar este pensamiento, porque casi siento que mi cerebro me está empujando a ir a quedarme en el pensamiento viejo. Y cuando me animo a explorar esas preguntas diferentes que me sacan de la zona de confort, porque de verdad, David, no sé si me pasa a mí sola, pero a veces es hasta más práctico quedarnos con el pensamiento recurrente porque ya la película la vi. Entonces ya sé lo que viene, ya sé lo que sigue, ya sé cómo termina y mañana, listo, me voy a dormir y mañana es un nuevo día y nuevas oportunidades. Que hacerle como... Es como un esfuerzo extra, no sé si me explico lo que estoy diciendo. Es como que siento que Sí, nos hacemos adictos, esa es la palabra. Nos hacemos como adictos a ciertos pensamientos y a ciertas emociones porque estamos cómodos. ¿Es loco lo sí, que digo? lo que pasa es que, Ceci, ahí hay una cosa con la que nadie cuenta y es la honestidad. Tú puedes estar muy cómodo y muy cómoda con tu sistema de pensamiento, pero un día te miras y descubres que no eres feliz. O descubres que el trabajo que llevas haciendo 15 años no solo no te hace feliz, sino que hacía 10 años que ya no te hacía. Darte cuenta de eso, a priori, pensándolo, en forma de pensamiento, puede parecer doloroso, Sí. pero cuando realmente lo ves y te permites ser honesto, ahí no sufres. Te abres a vivir todos estos espacios que hablábamos que no conoces de ti. Fíjate que desde el principio de la entrevista no estamos diciendo esto, haz esto para no pensar cosas malas, haz esto para ser más feliz. No estamos diciendo eso. Puedes simplemente vivir por el placer de vivir. ¿Sabes lo que pasa? Que el problema de luchar contra uno mismo es que cuando ganas pierdes y cuando pierdes también pierdes. Deja de luchar contra ti. ¿Qué sentido tiene? Mira, vamos a darle un movimiento distinto a esto que estábamos hablando de tus pensamientos. Cuando tu cerebro te propone un pensamiento y tú empiezas a sentirlo, una de las cosas que está ocurriendo ahí es que tú ya has hecho un cambio de atención. Has quitado la atención en el pensamiento. Correcto. Se ha empezado a generar la sensación y has llevado la atención a la sensación. Ha habido una conmutación en ciertas redes atencionales. Ese gesto ya de por sí reconoce que ese pensamiento es una propuesta y que eso que sientes reconoce y que eso que sientes, perdón, está conectado con eso que piensas. Eso reconoce que lo que yo siento proviene de mí. Es decir, no soy víctima de una injusticia, no soy víctima de una situación social, no soy víctima de nada. En una situación social hay miles de personas viviéndola de manera distinta. Si eso ocurre así, es porque aquello que tú estás sintiendo no proviene exclusivamente de la situación. Tú estarás poniendo algo, porque si no todo el mundo debería vivirla de la misma manera. Ese algo lo hemos visto.
tiene mucho que ver con nuestro cerebro, con nuestra experiencia y con nuestras metas de futuro. Pero mientras sigamos pensando que aquello que sentimos viene generado por los demás, no vamos realmente a ver esa conexión que hay entre lo que pienso y lo que siento. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando yo tengo el pensamiento, sí, esto que está diciendo David, muy bien, pero yo sigo teniendo pensamientos recurrentes o no lo voy a poder hacer? Vale, mira cómo te hace sentir ese pensamiento. No, es la respuesta a ese mirar no es un argumento racional de sí, no lo voy a usar porque no me conviene, porque si lo que siento... No. Eso lo que da es dolor. Sí, siéntelo. Y empieza a reconocer que ese sentimiento te está hablando acerca de la utilidad de lo que piensas. Y aquí ya hay un gesto muy libre de cada uno. Fíjate que ya estamos hablando de libertad. Úsalo o no lo uses, sin ningún fin. ¿Cómo? Sintiendo esto que estoy sintiendo. Esa sensación, por ejemplo, me está diciendo si ese pensamiento es útil o no. Y lo sabes. Cuando lo sientes, lo sabes. Cuando lo piensas, no sabes nada. Cuando los piensas, estás confuso. Cuando lo sientes y reconoces el origen de eso que sientes, que es aquello que piensas, aquello que te propone tu cerebro, ahí pasan cosas nuevas. Ahí empiezan a aparecer sonrisas, ahí empiezan a... Es liberador. Ya solo la pregunta, ¿te sirve este pensamiento para vivir este momento? Te hace libre. Da igual la respuesta que le des, da igual si es útil o no, te hace libre. ¿Y qué ocurre cuando empiezas en tu vida a alinear tu comportamiento con la forma de funcionar? Es decir, a mirar pensamientos y a reconocer honestamente que esto ahora me sirve o no me sirve, aunque parezca verdad o parezca mentira, me da igual si es verdad o no, lo que a mí me importa es si es útil para mí en este momento o no. Cuando empiezas a hacer eso en tu vida, ocurre una cosa muy curiosa. Y es que, claro, cuando tú dejas de usar un pensamiento, tu cerebro empieza a interpretar que ese pensamiento no es útil. ¿Qué ocurre? Que cuando tú vives una situación de vida similar, la probabilidad de que tu cerebro te proponga ese pensamiento que acabas de no usar disminuye. ¡Wow! Claro. Nuestra mente utiliza un aprendizaje estadístico. O sea, es decir, si yo dejo de usar un pensamiento, la probabilidad de que mi cerebro me vuelva a proponer ese pensamiento empieza a disminuir. ¿Y esto qué va haciendo? Va haciendo que nuestro cerebro, nuestra mente, se oriente a pensamientos útiles. No pensamientos verdades, pensamientos mentira, pensamientos útiles. Pero aquí hay una cosa que yo estoy descubriendo que me fascina, no hay trucos. Para mí puede haber un pensamiento útil en una situación de vida, por ejemplo, imagínate que un amigo me está contando que lo han echado del trabajo y mi cerebro me propone un pensamiento, sí, esto tiene que ser como cuando tú perdiste o dejaste este trabajo en la universidad. Entonces yo empiezo a sentir los efectos de ese recuerdo, porque un recuerdo no es más que un pensamiento que apunta al pasado, empiezo a sentirlo. Y ese pensamiento para mí es útil para ponerme en su piel, para predecir su estado emocional. Ese pensamiento, por ejemplo, en ese contexto puede ser útil, pero ahora mismo, o para esta entrevista, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, este pensamiento puede ser útil. Pero, por ejemplo, si yo estoy tomándome, no sé, una cerveza con mi pareja tranquilamente, a lo mejor usar un pensamiento que me recuerda a aquella situación para vivir ese momento no lo es. No hay trucos. De hecho, de nuevo, buscamos atajos. Pero mira, estoy un poco confundida porque mi cerebro está con las neuronas haciendo cortocircuito en este momento, porque te escucho y digo, ay, qué bueno, ¿no? Dejarse vivir y soltar todo y simplemente... Ahora me vas a decir lo que dice tu intérprete, sí. Sí, total, soy consciente de eso, ¿no? Entonces digo, qué bueno eso, pero por otro lado te escucho y tú me estás mostrando una zanahoria. Es decir, yo te escucho y digo, qué lindo, qué hermoso poder vivir en ese estado de libertad. Y lo que interpreto es que hay una decisión que tomar todo el tiempo. O sea, cuando uno le dan una propuesta, hay una decisión que tomar. Aún ignorando la propuesta, ignorarla sigue siendo una decisión, ¿verdad? Sí, entonces, y queremos tomar la decisión correcta normalmente. Y queremos tomarla correcta. Ahora, lo que te escucho decirme es que si tomo la decisión A, B o C, el resultado a nivel emocional va a ser diferente. ¿Estamos de acuerdo con eso? Yo, dependiendo de la propuesta que elija, voy a generar una emoción diferente. Nadie quiere lidiar con emociones feas, si es que las hay. Entonces, tú me estás hablando de una conexión entre que si yo practico, si yo ensayo esta estrategia de observarme, verlo como una propuesta,
sentirla y desde ahí encaminarme para un lado o para el otro, hasta es como si fuera un músculo que estoy fortaleciendo y llegado un momento tal vez hasta eso me salga de manera más natural o espontánea y se me haga una forma de vida. No lo sé, o sea, este proceso que tú estás describiendo para mí se llama reeducar al cerebro. Es reeducarlo. Perfecto, perfecto. Entonces, es como reeducar un músculo. Sí, totalmente. Y lo que hace precisamente, o sea, al menos, a ver, lo que yo he experimentado en mí y lo que he visto en la gente con la que he experimentado, porque he hecho experimentos para sacar este tipo de conclusiones, es que normalmente en este tipo de procesos su cerebro les propone pensamientos con forma de zanahoria. O sea, es decir, yo no estoy garantizando nada, yo no estoy diciendo nada, yo estoy simplemente describiendo unas cosas que desde un punto de vista experimental yo he descubierto. ¿Qué pasa con los cerebros? De que el intérprete, este módulo que está en el hemisferio izquierdo, construye eso en una zanahoria. Y entonces te dice, David, sí, tú haces eso porque eso mola, porque eso te conviene. Claro. Pero eso no lo estoy haciendo yo, lo está haciendo mi cerebro, lo está haciendo tu cerebro y no lo vemos. Pensamos todos que la persona que pueda ver esto puede llegar a pensar que esto neuronalmente hablando es una tontería, que esa zanahoria viene generada por mí. Lo siento mucho, viene generada por tu intérprete y no pasa nada, porque fíjate, si viene generada por mí, tú tienes un problema, porque tú a mí no me puedes cambiar. Pero si viniese generado esa zanahoria por una propuesta neuronal que hace tu cerebro, ahí sí puedes decidir usarlo o no. No te achaques, no te hagas pequeñito. O sea, todo aquello que tú piensas no viene generado por los demás. Es solo una propuesta que tu cerebro hace en base a 3 condiciones: experiencia pasada, base genética, metas de futuro. Esto suele ocurrir siempre. Siempre estoy hablándote del contexto de una persona sana con sus necesidades básicas cubiertas. Hay una persona, por ejemplo, que le puede tener un problema a nivel neuronal por un ictus, por un tumor, que puede tener algún módulo que no funcione, los módulos de alrededor del cerebro, las neuronas, estén asimilando esa función y esto no funcione como funciona normalmente en las personas sanas o una persona que tenga un trauma. Cuando esto ocurra, hay que visitar a un especialista. No, esos por supuesto son excepciones, pero en términos generales sí siento que de vuelta mi intérprete me está hablando, te interpreto lo que mi intérprete me está contando, y es que siempre hay una decisión, que siempre la invitación es hacernos responsables, ¿no?, de lo que nos pasa y no culpar al presidente Trump o a la política, al político de turno o a mi esposo o a quien fuera. O sea, hacernos responsables, mirarnos lo más que podamos todo el tiempo, porque ahí es la conexión con la honestidad. Pero te ponía esto que te comenté hace unos minutos frente a ti porque, cuidado, porque también de toda esta historia que estamos compartiendo, el cerebro puede armar una nueva y convertirla nuevamente en otra correíta para llevarnos del cuello. Pero sí siento realmente, esto que tú decías me toca muy de cerca, porque siento que en un momento en mi vida tenía o sea, mi imagen de felicidad domesticada, ¿no?, como resultado de mi vida, si le hubiera tenido que poner una marquita, un tilde de aprobado, alcanzado, era al 100%. Y sin embargo, tenía una sensación de infelicidad muy profunda. Entonces, había algo que no estaba haciendo, o sea, me hacía cortocircuito. Y fue ahí cuando, tal vez por sufrimiento, empecé a encontrar estos huequitos espontáneamente, ¿no? De que si elijo esto o elijo aquello. De hecho, tu libro se llama el libro que tu cerebro no quiere leer. O sea, y me encantó el título, porque es como si estuviéramos luchando contra un enemigo externo. Si no lo tomamos, de hecho, es así, luchamos contra nuestra pareja, contra nuestra jefa, contra el presidente del país, contra la persona que vemos en internet. Nos pasamos la vida luchando, nos pasamos la vida sufriendo, y la única condición para mantener ese sufrimiento es creer que esa sensación viene generada por el exterior, por los demás, por el tío que me encuentro, porque es que vaya presidente que tenemos, porque es que mi jefa es que me tiene manía. O sea, todo este tipo, que si te fijas, lo único que yo te estoy expresando son pensamientos. Exacto. Es el origen de lo que sientes, son las cosas que piensas, no es tu jefa. Si tú tienes un trabajo y trabajas con 50 personas más, cada persona siente una cosa distinta de tu jefa. ¿Por qué? Porque su cerebro le propone una cosa distinta. Volvemos a lo mismo, volvemos al inicio. Hay una regla que a mí me gusta mucho, que yo la sintetizo en la regla del plaque,
que te dice una persona, un lugar, un animal, una cosa. No tiene la capacidad de hacerte sentir, sino solo la idea que tu cerebro ha asociado a esa persona, lugar, animal o cosa. Esto que lo vemos tan evidente y que tantas personas tantas veces lo hemos vivido en nuestras carnes, ¿no? No sabemos aplicarlo. Y fíjate, aquí hay una cosa muy sutil, y es que cuando tú tratas de usar o tirar pensamientos sin reconocer que ese pensamiento es una propuesta y sin reconocer que aquello que sientes proviene de lo que piensas, no funciona. No puedes usar o tirar nada. Claro. Si aquello que yo siento viene generado por ti, o te uso o te tiro a ti, y me deshago de ti y cambio de trabajo, o ¿cómo voy a cambiar lo que siento? Yo he vivido la mayor parte de mi vida en esa tesitura de intentar cambiar, de intentar encontrar la estructura social perfecta, la pareja perfecta, el trabajo perfecto, de no hablar demasiado, no sea que moleste a alguien y me diga. Y me he dado cuenta de que, aunque aparentemente tenía también todo lo que debería de tener, no era feliz. Yo también lo viví con dolor. No sé si la única manera de vivirlo es con dolor o no. La única manera de mirar es solo a través de un proceso de dolor. No lo sé. Lo que sí es que el mío fue así y que el de otras personas que lo comparten también es. Pero ya te digo, es que yo hace mucho tiempo, y esto puede ser paradójico porque me dedico a la investigación, que dejé de buscar la verdad. Yo, mira, si mi siguiente experimento científico sale bien, me va a demostrar que siempre he estado equivocado. Yo siempre diseño los experimentos científicos con ese fin, para que me demuestren que nunca he tenido razón. Ese es el punto de aprendizaje máximo, ese es el punto de aprendizaje que todos los humanos rechazamos constantemente. No, que este experimento científico que voy a hacer, por favor, me demuestre que siempre he estado en lo cierto, porque si no, ¿qué voy a hacer? Pues puedes empezar a dejar de dirigir tu vida en base a lo que crees que es verdad o mentira y, por ejemplo, empezar a vivirla en base a su utilidad. ¿Es útil esto que te propone tu cerebro para vivir esta situación de vida? Recuerda que la respuesta a esa pregunta no es un argumento racional, sino una sensación para que la puedas entender. Y no importa la respuesta. La pregunta, ¿me sirve este pensamiento? Ya te libera, porque reconoce que ese pensamiento no es un hecho. Reconoce que ese pensamiento es una propuesta neuronal. Y después, cuando tú lo miras lo que sientes, reconoces que hay una conexión entre lo que sientes y lo que piensas y que no tiene nada que ver con los demás. Ahí estás aplicando dos cosas. La regla de la propuesta. Un pensamiento es una propuesta que tu cerebro hace en una situación de vida en base a experiencia pasada, base genética y expectativas de futuro. Y la regla del PLAC. Una persona, un lugar, un animal, una cosa no puede hacerme sentir sino solo la idea que mi cerebro asocia a esa persona, lugar, animal o cosa. Cuando yo hago esto, la vida es otra vida. O sea, es como... Sí. Y no queremos, queremos, sí, sí, así. Sí, pero yo tengo razón, ¿eh? Sí, y fíjate tú, y es que tú no. Y vamos a salir con pancartas a defender lo que pienso yo porque yo estoy en lo correcto y esta es la verdad. O sea, es como que, ay. Sí, está muy bien, Ceci, mira, está muy bien salir con pancartas. Está muy bien salir a la calle, está muy bien reivindicar, pero eso solo atiende a la mitad del problema. Hay que hacer cosas. Tenemos que buscar soluciones externas, pero también tenemos que buscar soluciones internas. Claro. Hasta el día de hoy, el ser humano somos expertos en buscar soluciones externas y en pedirle a los demás que resuelvan nuestros problemas. La propuesta que estamos haciendo hoy es, vamos a seguir haciendo cosas externas, pero señores, vamos a empezar a vivir esta cosa interna que está esperando ser vivida, esta cosa interna que nos puede dar una perspectiva nueva de la vida, esta sensación interna que puede llegar a alinear mi comportamiento con la forma de funcionar de mi mente y de mi organismo. ¿Para qué? ¿Para ser más feliz? No lo sé. Simplemente sé que hay un aspecto nuestro ahí que está deseando ser descubierto, que está deseando ser explorado, y ese explorar eso es lo que mucha gente llama creatividad. Cuando tú dejas de usar los mismos pensamientos, tu cerebro no se calla, te propone nuevos. Te propone otros pensamientos distintos. Y es tan alucinante eso que estás diciendo, porque desde mi experiencia personal, lo que me ha ocurrido es pasar por este proceso que te decía antes. Supongamos que yo toda la vida me até los tenis, ¿no? Las zapatillas o zapatos, me até los cordones de la misma manera. Y ni lo pienso, o sea, me ato el cordón en automático. Y viene y la verdad es que me molesta, o sea, me parece pesado tener que hacerlo todos los días. Y viene alguien y me dice, mira, tengo una forma diferente para atarte los cordones. ¿Por qué no la consideras? Propuesta. Entonces
Entonces ahí tengo la opción de decir, uy, qué pesadez, yo ya estoy tan acostumbrada a hacerlo así que para qué tener que aprender algo nuevo. Pero supongamos que me doy el regalo de considerar esa propuesta y ponerla en práctica. Y efectivamente me doy cuenta de que hay una manera diferente de atarme los cordones que me hace más ameno el proceso, más liviano, más fácil o más eficiente, lo que fuera el beneficio que siento a nivel emocional y práctico también. Lo que me he dado cuenta, y para poner un ejemplo alineado con esto de las tenis o de las zapatillas con cordones, es que al tiempo de haberme permitido considerar otra propuesta, integrarla y hacerla como algo natural, salgo a la calle y empiezo a mirar los zapatos y veo gente con ojotas. No sé si ustedes le dicen ojota, ¿no? ¿Ojota? Entonces digo, no, pero tiene lo que dices, sí. Tiene, o sea, lo que se usa para la playa, que uno pone el piecito así y queda Sí, sí. agarrado, no hay cordones ni nada. Y digo, ¿existen las ojotas? Pero, ¿cómo yo en 30, 40 años nunca vi una ojota? Bueno, a lo que voy con esto es que siento por experiencia personal que cuando uno ejercita esa atención, esa conciencia de decidir, de hacerse cargo, de sentirse, de ser honesto, parecería que la realidad empieza a transformarse y empiezan a surgir nuevas oportunidades, nuevas posibilidades, que no es que no existían, es que uno iba como los caballitos, ¿no? Con las ojeras de costado y solo veía lo que entiendo ahora, por lo que tú me estás diciendo, su cerebro le podía proyectar. Y cuando uno se quita esas ojeras, es como, ¿esta realidad es nueva? O sea, ¿nació en este momento? No, esa realidad estuvo siempre, lo que pasa es que tú nunca la pudiste mirar. Totalmente. Me encanta el ejemplo que has puesto de los cordones, me parece súper visual. Resume un poco todo el proceso que hemos estado hablando en la entrevista, ¿no? Para poder ver hay que mirar. Si tú no miras los cordones, si tú no miras otros cordones, no estás haciendo nada. Muchas personas vivimos enamorados de nuestras ideas, sí. Por eso las usamos compulsivamente. Muchas personas tampoco sabríamos quiénes somos sin nuestros problemas. Si ahora viniera el genio de la lámpara y solucionara todos nuestros problemas, muchas personas se sentirían vacías, a pesar de que parece que lo que están tratando de hacer en el día a día es solucionar esa lista de problemas. Y claro, aquí no estamos diciendo, ¿sabes lo que pasa? Que es que cuando tú empiezas a ver los pensamientos en base a su utilidad, no intentas hacer nada con la gente. Tú simplemente compartes tu experiencia, tú simplemente compartes esto que has descubierto y aprendes a respetar de que los pensamientos que la gente tenga cuando están oyendo esta propuesta, que solo es una propuesta, son totalmente respetables. ¿Y sabes cómo yo empatizo con la gente? Porque yo he pensado lo mismo. Yo he pensado lo mismo. Mi cerebro no ha parado de ponerme zanahorias, mi cerebro no ha parado de pensar que aquello que yo sentía proviene de lo que tú me estás haciendo y de cuando tú te vayas esto va a cambiar. Pero luego en mi experiencia, si era honesto, me daba cuenta que no cambiaba. Exacto. Que tenía la sensación de vivir dentro de una lavadora, mirando por el cristal, diciendo, hay un mundo ahí fuera, pero yo voy... Así. Y luego decía, hostia, me duele la cabeza y no sé de qué, pero ¿cómo que no sabes de qué te duele la cabeza? Si no paras de girar, si no paras de hacer, ¿no? Es muy bonito conocerse, es muy bonito arriesgarse. Esto tiene un punto de arriesgarse porque, ya digo, no sabemos dónde nos lleva esto. Así es. En ningún momento. No sabemos dónde nos lleva. No sabemos si nos lleva a un mundo donde la felicidad es más accesible o no, pero sí que sé que nos lleva a un mundo inexplorado. Es que soy investigador, yo voy con la mochila, claro. Yo me paso el día investigando. Mira, fíjate, ahora me está pasando una cosa muy curiosa y te lo confieso aquí en intimidad, y es que, claro, yo tengo una formación científica, ¿no? Y mi intérprete, cuando yo lo usaba, cuando yo no veía que aquello que pensaba era una propuesta, sino que eran hechos, yo trataba todo el tiempo de comunicar verdades. Claro. Entonces, yo dejé de investigar, porque sentía un dolor interno brutal. Hasta que yo no descubrí que aquello que yo pienso es solo una propuesta neuronal, que puede ser simplemente útil para mí en este momento, hasta que yo no descubrí realmente cómo funciona mi mente y mi organismo y me alineé con él, no fui capaz de volver a investigar, porque me generaba mucho dolor. Defender la verdad, buscar la verdad, es muy cansino. Requiere mucha energía. Entonces, ¿qué ocurre en tu vida
si dejas de atender a tus pensamientos en base a su verdad o mentira, su veracidad o su falsedad, y empiezas a verlo en base a su utilidad. ¿Qué ocurre en tu vida si aquello que sientes ya no viene provocado por tu pareja o por el jefe o por tu vecino o por el presidente, sino viene provocado por aquello que piensas? Solo te invito a descubrirlo. No te hagas una zanahoria con lo que estoy diciendo. Y si tu cerebro se la hace, no uses ese pensamiento, porque a partir de este momento eres libre. Eres libre de decidir si quieres usar ese pensamiento o no para vivir este momento, y eso se llama libertad. Y el poder, mira, te escucho y tengo la piel erizada porque me resuena tanto eso, tal vez porque es un proceso que he atravesado a nivel personal exactamente como tú lo has mostrado. Y ahora que lo miro, estoy más atenta para esto que tú dices, no convertirlo en una nueva zanahoria, pero sí siento... Sí. Es que si se convierte, es decir, no pasa nada. Claro. Porque solo es una propuesta neuronal. Exacto. Nunca viviste en esa lavadora, nunca has estado dando vueltas, nunca tenías pensamientos repetitivos, solo eran pensamientos que inconscientemente estaban siendo usados. Y cuando tú usas mucho un pensamiento y tu cerebro encuentra una situación de vida similar, ¿qué hace? Proponerte ese pensamiento, el pensamiento que más ha sido usado. Es un mecanismo de eficiencia energética. Este mecanismo de eficiencia energética rige muchos sistemas vivos, es algo completamente natural. Es decir, yo voy aprendiendo qué pensamientos son útiles o no, tú vas teniendo situaciones de vida y te propongo el pensamiento que ha sido más útil en situaciones anteriores. Ya está. No, eso fue lo único. Si te ocurrió algo en tu vida, lo único que ocurrió fue eso. Ahora que empiezas a tomar conciencia de eso, puede ser que tu cerebro te proponga zanahorias o que tu cerebro te proponga que esto que estamos diciendo es una idiotez. No pasa nada. No pasa nada, pero asume eso que piensas. Exacto. Y mira qué te hace sentir, porque el origen de lo que sientes siempre fue y será un pensamiento. Ay, me siento tan liviana después de escucharte que tengo una profunda gratitud, David. Me están mostrando que nos quedan 5 minutos. No entiendo cómo fue que se fue esta hora tan rápido, pero la disfruté cada segundo. Y de vuelta, total gratitud porque... siento que cuanto más nos entendemos, o sea, entiendo que el entendimiento de nosotros mismos también nos acerca a un estado de merecimiento, que muchas veces lo hemos olvidado. Y nos merecemos esta libertad, y sí, nos merecemos el bienestar, la felicidad, la paz, todo lo que deseamos, pero tiene que haber un entendimiento previo y un permiso y una decisión consciente y responsable y honesta para poder merecer ese merecimiento. Por lo menos es mi granito de arena desde mi experiencia personal, y estoy segura de que esto va a acercar a mucha gente a ese lugar de permitirse una nueva oportunidad, donde no hay verdades o no verdades, incorrectos o correctos, es simplemente una puerta que nos abre un montón de posibilidades nuevas. Ahora, yo sé que tú haces cantidad de cosas, sé que tienes seminarios, que tienes un libro que es absolutamente, es una bomba, es una bomba atómica para el cerebro humano, que es este que les dije, el libro que tu cerebro no quiere leer, que es absolutamente fascinante, pero quiero darte unos minutos para que ahora tú le hables a la gente, y aquel que le ha resonado, que dice quiero escuchar más, necesito calibrar un poquito más, ¿a dónde te encuentran? Si tienes algún seminario próximo, el micrófono es todo tuyo. Mira, existen lugares donde me pueden encontrar, que es por ejemplo en la web davidlerrosario.com, o pueden adquirir el libro que tu cerebro no quiere leer, o pueden irme a ver el mes que viene en Lima. Pero eso no es importante. Olvídate de las webs, olvídate de los libros, olvídate de los seminarios y empieza a atenderte a ti. Con lo que hemos compartido hoy, no necesitas nada más. No hace falta nada. No estás a un concepto de entenderlo, no estás a un libro de entenderlo, no estás a un seminario de entenderlo, estás solo a un pensamiento, y ese pensamiento es tuyo y tú eres quien puede decidir usarlo o no. No me pongas a mí el poder que solo tú tienes. No tengo mucho que decir. No busques más. Está ahí, ni libros, ni el libro que tu cerebro quiere leer. No hace falta. Con lo que hemos visto aquí ya lo tienes. Vívelo. Mi pensamiento me dice, nada, mentira, tú lo necesitas a David.
Así que, bueno, a ver, necesitar no sé si es una buena palabra, pero de verdad es que yo necesitaba... No importa la palabra, Ceci, lo importante es que ahora el espectador puede decidir si usar ese pensamiento o no. Eso. Pero podemos... A ver, yo no necesitaba esta entrevista, no la necesitaba, pero la verdad es que la he disfrutado muchísimo y siento como si hubiera salido del gimnasio, ¿no? Digamos, no es la primera vez que trabajo un bíceps y no porque lo haya hecho una vez voy a decir, bueno, ahora ya no necesito entrenarlo por el resto de mi vida. Yo, Cecilia, desde mi lugar, me produce mucha gratitud poder darme este regalo, de escuchar a un David del Rosario recordarme esta posibilidad, ¿no? Simplemente eso, mostrarme esta oportunidad. Y no sale de una necesidad, sino de un disfrute, de un darme este regalo a mí misma. Entonces, a todo aquel que no necesite a David, pero que sí desee seguir practicando y seguir ensayando y recordándonos este caminito de abrir oportunidades todo el tiempo, bueno, ya David compartió cómo encontrarlo. David, solo te puedo decir gracias y me quedo muy corta con esa palabra, pero es la única que tengo en mi vocabulario español en este momento. Te agradezco inmensamente por lo que me ofreces a mí, le ofreces a todos los que nos están escuchando y lo que le ofreces a toda la gente que está frente a ti a través del libro, a través de tus seminarios, tus charlas, etc. Así que gracias y más gracias. Gracias, Ceci. Muchas gracias también por acompañarme, tú y todo el equipo, a acercar la ciencia a las personas. Muchísimas gracias. Me parece espectacular todo esto que hemos recorrido con David. Realmente es nutridor para el alma, para el corazón y para nuestra mente. Me quedo con que siempre el pensamiento es una propuesta neuronal y que poder darnos la libertad de considerar si ese pensamiento nos es útil o no para la situación que estamos viviendo es el mejor regalo que he tenido el día de hoy y creo para el resto de mi vida. Les agradezco de todo corazón, como siempre, que me acompañen, que me apoyen, que me manden tantos mensajes de amor y los espero el próximo jueves. Gracias, los quiero. Hasta aquí compartimos Citas Conscientes con Cecilia Taborelli. La invitación está hecha para el próximo jueves a las 7 p.m. hora de Miami por jltradio.com. Citas Conscientes, el espacio para nutrir mente, cuerpo y alma.